Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos ya en contacto en este momento con Juan Fernando Flores, jefe de bloque de Creo y coordinador de la bancada de Acuerdo Nacional, para hablar sobre esta propuesta del nuevo bloque legislativo. Asambleísta Flores, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y un saludo a los ecuatorianos que nos escuchan. ¿Hacia quiénes apunta, asambleísta, la integración de esta bancada, de este bloque? La integración del bloque parlamentario es una configuración que está dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que incorpora a varias bancadas legislativas y asambleístas de diferentes tendencias u organizaciones políticas que se estarían sumando a los más de 70 legisladores, que estaríamos concretando un proyecto político y legislativo en el cual 15 proyectos legislativos sería la iniciativa para el primer año de gestión, uno para cada una de las comisiones, y que en función de ello buscaríamos responder a las necesidades de los 18 millones de ecuatorianos y no las agendas personales. ¿Y a qué bancadas nos referimos? Asumimos que dentro de esta propuesta se habrán alineado un ala de la Izquierda Democrática, un ala de Pachacuti, por ejemplo. La misma estaría incorporada por asambleístas de todas las bancadas legislativas: Izquierda Democrática, Pachacuti, Partido Social Cristiano, oficialismo, e incluso algunos asambleístas de la bancada de UNES que estarían dispuestos a sumarse a este proyecto en función de justamente un planteamiento legislativo, el cual garantizaría que podamos tener una agenda parlamentaria que permita a la ciudadanía hacer un seguimiento real del cumplimiento en la Asamblea Nacional, y que incluso no descarta que posterior al 14 de mayo pueda incorporar asambleístas que posterior a la elección decidan, a pesar de no haber votado en el momento de la elección en sí, sumarse en función de la agenda parlamentaria, como una garantía para poder justamente lograr un consenso que permita sacar adelante la Asamblea y con ello apoyar al Ecuador para que pueda salir de los problemas que hoy tiene. Suena bien la propuesta, pero no hay un exceso de optimismo allí, tomando en cuenta... Suena bien la propuesta, pero no hay un exceso de optimismo allí, tomando en cuenta las tendencias y todos los roces que ha habido dentro de la Asamblea Nacional. Pero es que esa es parte de la propia dinámica de la Asamblea Nacional. Recordemos que no es que vamos al primer día de gestión, vamos al cumplimiento de los 2 últimos años, que justamente garantizan que, como ninguna bancada legislativa tienen los 70 asambleístas, se debe generar un proceso que permite incorporar a todos los asambleístas, y ahí están de todas las tendencias. Si fuese un tema ideológico, podríamos hablar de que esta es una asamblea de centro-izquierda, pero en función de ello no implica que no podamos sentarnos más allá de las ideologías en función de los ecuatorianos. ¿O es que ya hay acuerdos respecto de la selección de la designación de autoridades dentro de la Asamblea Nacional, y seguramente acuerdos de los que no nos estamos enterando los ecuatorianos? El acuerdo inicial serían las 15 proyectos de ley que tendrían que darse tratamiento uno por cada una de las comisiones para poder garantizar dentro de los tiempos correspondientes su desarrollo, pero más allá de ello estaría además un establecimiento de una agenda parlamentaria que permita un proceso de transparencia y acercamiento hacia la ciudadanía. Hoy en día vemos que una Asamblea Nacional que no goza ni con el 6% de aceptación necesita incorporarse una agenda legislativa y una agenda ciudadana real, y no agendas políticas donde realmente la politiquería es la que se establece, que es lo que hoy nos ha alejado justamente desde esa visión. Los acuerdos van a ser en todo sentido públicos. El tema de los nombres de aquellos hombres y mujeres que ocuparían estos espacios es algo que se haría conocer antes del proceso de votación, al igual que la agenda programática que se seguiría, como un compromiso de que no solo las bancadas que se estarían incorporando, sino los asambleístas que se estarían sumando, estaríamos trabajando en función de ellas. Apoyo a 15 proyectos de ley, ¿a cambio de qué? De poder sacar al país adelante y poder responder a una necesidad que hoy tienen los 18 millones de ecuatorianos de conectarnos con sus necesidades, no en función de temas donde muchas veces la politiquería es la que se establece y no responde justamente a este tipo de necesidades. Por eso es la aceptación que hoy tiene lamentablemente la Asamblea Nacional. Desconoce la propia dinámica propia de la ciudadanía y en función de ello debemos responder hacia ellos. Y ahí es cuando nace el escepticismo de lo que pueda ocurrir si no se han sintonizado con las necesidades de los ecuatorianos en 2 años, que en base a qué podríamos pensar que ahora sí lo van a hacer. En que necesitamos nuevas caras que asuman esa responsabilidad y que sean hombres y mujeres probos los que asuman las presidencias y vicepresidencias de las comisiones, para que en función de ello sea esta agenda unificada la que nos movilice a trabajar en función de los ecuatorianos y no agendas político-partidistas individuales de algunos
colegas que lamentablemente, ajenos a la realidad y a la necesidad de la ciudadanía, justamente han hecho que la imagen de la Asamblea Nacional siga decreciendo y no como debería ser su lógica, que es en función de la ciudadanía. Estamos en medio de este juicio político y estamos también en medio de esta necesidad ya de designar a las nuevas autoridades, de elegir a las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional. Seguramente allí también tendremos los integrantes del CAL, las comisiones, con todo esta especie de show que hemos visto en estos meses, estos insultos, dimes y diretes entre los asambleístas. Insisto en esto porque nos cuesta un poco pensar que haya acuerdos, al menos que sean, no sé, bajo la mesa. Si no generamos los acuerdos en función de las necesidades de los ecuatorianos, nos estamos alejando realmente, y en función de ello la Asamblea Nacional seguirá una dinámica de politiquería y no de política real hacia la ciudadanía. Por eso, en función de ello y en respuesta a las necesidades, hemos logrado un consenso entre todos los asambleístas, donde nada tiene que ver el proceso del juicio político, porque si se mezclara, entonces yo tendría que decir que tenemos 70 votos en contra del juicio, y no es la realidad. Un proceso es lo que viviremos este 14 de mayo y otro que se tiene que ver con la votación respecto al juicio político en contra del presidente, donde la intención ahí no es ni generar ningún tipo de amarra, ni mucho menos algún tipo de obligación de que por uno u otro se genere la votación. Aquí la agenda que unifica a los asambleístas es una agenda país. ¿No será que le van a salvar al presidente Lasso y a cambio entregan las comisiones? Son procesos completamente distintos, incluso en temporalidad. Primero vendrían las comisiones antes de que se tome la votación sobre el juicio político. Si se parte desde ese escepticismo de que cuál sería la votación, bien podría entonces plantearlo al revés. ¿Qué garantía existe de que un acuerdo legislativo sea la garantía de salvar al presidente? Suelen hacer ese tipo de acuerdos y negociaciones en política. Bueno, en este caso al menos lo que nosotros hemos venido conversando con las bancadas, como lo he mencionado hace poco, va a ser público previo a la votación en la Asamblea Nacional, y en función de ello quedará la claridad y transparencia de qué es lo que une a 70 asambleístas sobre una agenda parlamentaria, algo ajeno a la realidad, sobre los 46 votos que tendrían que darse en contra para que no alcancen los 92 en la destitución del presidente Guillermo Lasso. Cuando usted se refiere al Partido Social Cristiano, a UNES, por ejemplo, en el caso del Partido Social Cristiano, ¿se está refiriendo a quienes se han apartado de las filas del Partido Social Cristiano por estas 2 semanas o integrantes activos de este momento que estarían dispuestos a ser parte de este acuerdo? Los primeros colegas que usted menciona, ellos han hecho público en cartas a través de sus redes sociales y en la propia Asamblea Nacional, que ellos son independientes. Por lo tanto, nosotros respetamos la condición que han establecido. Cuando hablamos del Partido Social Cristiano o de la bancada de UNES, nos referimos a asambleístas que estarían en plenas conversaciones, actualmente siendo parte de las bancadas. Y en cuanto a los integrantes de UNES, ¿hay un acuerdo, hay una mayoría importante de esa bancada dispuesta a ser parte de este acuerdo? Eso es un tema que responde a la necesidad y posición de cada uno de los legisladores. Mal haría yo en establecer que es una posición mayoritaria o de todos los asambleístas. Al menos con quienes hemos conversado han mostrado su disposición, y en función de ello es que estamos incorporándolos dentro de este bloque por la patria. ¿Cuál va a ser el candidato de ustedes para la presidencia de la Asamblea? Lo haremos conocer el día domingo, una vez que hagamos conocer primero la agenda programática que nos une, y en función de ello los nombres de hombres y mujeres que encabezarían no solo la Asamblea Nacional, los vicepresidencias y las vocalías en el CAL, sino las 15 comisiones en la Asamblea Nacional con sus presidencias y vicepresidentes. ¿A usted lo podrían mocionar? Es un tema que puede tener cualquier legislador, no es al menos el interés que hemos mantenido. ¿Pero no le han propuesto puertas adentro? Nuestra propuesta en estos momentos es unificar una agenda que permita sentarnos todos en común, y el tema de nombres de aquellos hombres y mujeres que asuman esta responsabilidad es algo que queremos conocer en su momento. Estaremos viendo entonces los resultados tanto de lo que corresponde al juicio político como la elección de autoridades, comisiones, Consejo de Administración Legislativa. Seguramente todo tiene algún tipo de relación. Esperamos que el acuerdo sea en sí en bien de los ecuatorianos, algo que hemos esperado 2 años, pero no ha ocurrido. Asambleísta Flores, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, estamos siempre a la orden.
Gracias, ha sido Juan Fernando Flores, jefe de bloque de Creo y coordinador de la bancada de Acuerdo Nacional, hablando sobre un nuevo bloque legislativo por el Ecuador. Así lo han llamado, lo pretenden llamar. Dice que son varias tiendas políticas que se sumarían a este acuerdo. Ha descartado que haya una suerte de negociación respecto del juicio político, la designación de las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional. No obstante, eso seguramente lo veremos ya con las decisiones entre este fin de semana y la próxima semana. Esto es Noti1 Estelar, siempre bien informados.